Bueno, nosotros somos estudiantes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, de la asignatura Redes y Procesamiento de Datos, sección 01, con el profesor Octavio Rosario. Nuestros nombres son Crescencio J. García, Rosa J. Morales y Richard Hernández. Nuestro tema a exponer son las redes de área de almacenamiento, o SAMs. Para introducir el tema, haremos un breve repaso de lo que es una red. ¿Qué es una red? Según Wikipedia, una red es un conjunto de equipos informáticos y software conectados entre sí por medio de dispositivos físicos que envían y reciben impulsos eléctricos, ondas electromagnéticas o cualquier otro medio para el transporte de datos, con la finalidad de compartir información, recursos y ofrecer servicios. En el siguiente diagrama se puede ver cómo un cable modem que se conecta a un ISP puede dividir el servicio a través de un router que a la vez se conecta a un switch, y este switch alimenta a los nodos o computadoras en este caso y puede interconectarlos. Esta conexión de todos estos dispositivos puede ser manejado a través de un administrador o con un software específico para gestionar los recursos y compartir información a través de todas las computadoras que estén conectadas a la red. Ahora, ¿qué es una red SAN? Una red SAN, por sus siglas en inglés, Storage Area Network, es una colección de computadoras y dispositivos de almacenamiento conectados a una red óptica de alta velocidad y dedicada a la tarea de almacenamiento y procesamiento de datos. En el siguiente diagrama se ve cómo un grupo de clientes se conecta a través de una red de área local para enviar y recibir información a través de los servidores que también se conectan a la red para enviar y recibir información a la cual tienen acceso a través de los discos de almacenamiento que se mantienen en un continuo envío y enviando y recibiendo datos. Como se puede apreciar a simple vista, esto genera algunas desventajas o conflictos en la red. Por ejemplo, al tener que utilizar la misma red para accesar a la información y obtener la información en los discos, esto sobresatura la red, ya que se consume mucho ancho de banda y esto vuelve la red lenta y inestable. Las redes SAN son una especie de solución, ya que sirven como un intermedio entre el servidor y los dispositivos de almacenamiento. Esto genera muchas ventajas, entre ellas es que separa el flujo o el control del almacenamiento de datos y el tráfico de la red, permitiendo al servidor operar hasta de manera remota a su fuente de datos, o sea, a los discos de almacenamiento. Antes de las redes SANs o las redes de área de almacenamiento, existían otros métodos o tecnologías las cuales se usaban para tener acceso a los archivos e información en los servidores. El método tradicional es el Direct Attached Storage, DAS, el cual trata la información como si fuera archivos dentro del servidor, y por lo tal se producen los conflictos que antes mencionábamos, donde la red se saturaba al tener que mover grandes cantidades de información continuamente, consumiendo mucho ancho de banda. Otro método era el Network Attached Storage, NAS, el cual consiste en tratar a los archivos como si fueran archivos adjuntos a la red. Esto simplificaba el proceso de adquisición de la data en los servidores, pero no simplificaba el de la congestión del tráfico en la red.
Bueno, para hablar un poco de la definición de una red SAN y entender um, en qué consiste, podríamos hablar rápidamente que una red SAN es una red de almacenamiento dedicada que proporciona acceso de nivel de bloque a LUMS. Más adelante te daremos lo que una LUM. Eh, para poder tener acceso a los archivos de manera rápida y confiable. Las SANs fueron concebidas para conectar servidores a matrices de discos y librerías de soporte. Principalmente están basadas en tecnología Fiber Channel y más recientemente en tecnología ISCSI. Eh, Su función es de conectar de manera rápida y segura y fiable los distintos elementos que la conforman. Um, Realmente cuando me refiero a Fiber Channel o, o FC y al ISCSI, me refiero a los protocolos que se usan para tener acceso a la información a través de las redes SAN. Dependiendo del protocolo que se decida implementar en una red SAN, veremos que se producen o se dan ciertas ventajas y desventajas, como la que observamos en la siguiente tabla. Por ejemplo, en el factor de costo, resulta muy costoso implementar una red con fibra óptica. Y por esto Fiber Channel realmente es un tipo de protocolo que genera un gran gasto, pero que ese gasto se ve remunerado en el gran rendimiento y la gran escalabilidad que produce una red con estas propiedades, ya que por ejemplo en el apartado de distancia son realmente prácticamente infinitas, bueno, no infinito, pero realmente tienen una gran distancia de más de 10 kilómetros sin necesidad de utilizar repetidores, que es una de las grandes desventajas del protocolo ISCSI, ya que este realmente se mueve a través de las redes ya tradicionales utilizando el protocolo TCP/IP, el cual realmente consiste en utilizar internet o una red IP para transmitir los datos. Esto simplifica mucho y realmente um, mitiga los grandes costos, ya que realmente con la implementación de ISCSI, una red SAN puede ser instalada sobre una LAN utilizando las mismas prestaciones sin necesidad de hacer una inversión tan grande en infraestructura, logística y demás apartados. Una red SAN cambia realmente la forma en que se computaban los datos. Desde los años 1970, cuando se usaba una mainframe, y en esa mainframe se almacenaban todos los tipos de datos y todos los softwares estaban en ella, y para poder tener acceso a la información habría que subir a un laboratorio específico, tener que tener un técnico al lado para poder utilizar la fuerza de cómputo de estas máquinas. Realmente era muy tedioso. Con la digitalización de las computadoras y las computadoras personales, y más tarde por las implementaciones de redes que interconectaban todos los servicios y los dispositivos que se podían compartir en una empresa, realmente las redes fueron evolucionando hasta el punto donde necesitaban poder interconectarse y tener un almacenamiento separado del tráfico de red, ya que esto realmente causa muchos conflictos, no solamente para almacenar datos y tener acceso a datos, sino también por la misma complejidad de mover una gran estructura de almacenamiento para tener las facilidades que requieren la computación al día de hoy.
donde realmente el tamaño de los archivos en las bases de datos crece de manera exponencial. Realmente las redes SAN y las redes de los sistemas de almacenamiento en general surgieron como respuesta a, al gran ritmo de, de, o sea, en que los sistemas de archivo se sobresaturaban por las grandes cantidades y volúmenes de datos que se generan. Las redes SAN realmente usan lo que son matrices de discos para almacenar la información. Estas matrices funcionan como si fueran un solo disco y son independientes del servidor, o sea, trabajan alojados hasta geográficamente uh, en un lugar aparte de los servidores y pueden interconectarse con diferentes tipos de servidores. Para comparar las redes SAN, DAS y NAS, podemos, por ejemplo, guiarnos de lo siguiente gráfico. En esta vemos como una NAS opera en el servidor como, como si fuera, o sea, como un servicio más del servidor. Las redes DAS, por su parte, eh, realmente ocupan todo el ancho de banda del servidor, lo cual de la red, lo cual no ayuda a la amplidez y a la rapidez y al funcionamiento de la red. Sin embargo, las redes SANS ya son un sistema de almacenamiento el cual sí ayuda completamente al funcionamiento de la red. Por ejemplo, se puede considerar que una red SAN es una extensión de las redes DAS o la Direct Attached Storage, donde, por ejemplo, una red DAS hay un enlace punto a punto entre el servidor y el almacenamiento. En una red SAN permite a varios servidores acceder a varios dispositivos de almacenamiento en la misma red compartida. Tanto en la red SAN como en la DAS, las aplicaciones y programas de usuarios hacen sus peticiones de datos al sistema de ficheros directamente. La diferencia reside en la manera en que dicho sistema de ficheros obtiene los datos requeridos del sistema. En las redes DAS el almacenamiento es local, o sea, al sistema de archivos. Sin embargo, en las redes SAN el almacenamiento es remoto, como lo decíamos anteriormente. Se puede hacer un híbrido entre una red SAN y una red NAS. Este híbrido realmente cuenta con las prestaciones de una red SAN, ya, o sea, el almacenamiento separado del servidor, pero al mismo tiempo facilita la implementación de una red NAS, lo cual es muy conveniente para pequeñas empresas. Bueno, para diseñar una red SAN hay que realmente verla como si fueran capas. Por ejemplo, no podemos imaginar la red SAN en tres capas. La capa superior, que es la capa de anfitrión o host layer, que incluye los equipos de servidor y todo lo que entra en ello. La capa intermedia, que es la capa de fibra, o fiber layer, que incluye todo el cableado, los interruptores, switches y demás. Y la capa inferior o la capa de almacenamiento, donde se encuentran todos los dispositivos de almacenamiento. Para abundar un poco más, vamos a hablar de la capa anfitrión. Antes de hablar de la capa anfitrión, anfitrión, vamos a definir algunos conceptos. Por ejemplo, el adaptador de bus host o HBA. El adaptador de host bus o HBA en el servidor se conecta a la red SAN a través de un adaptador de bus de host. Eh,
Es realmente un dispositivo de entrada y salida que funciona como una tarjeta que se ajusta dentro del servidor y lo conecta a la capa de fibra. El conector de interfaz Gigabit. El convertidor de interfaz Gigabit es donde se conecta el cable de la tarjeta HBA. Cada HBA tiene un gigabit que encaja en una abertura en la tarjeta o se suelda la tarjeta. Las aberturas en el gigabit se extienden por la parte de trasera del servidor, así que realmente no hay que conectar un cable, ya que el cable en Java. Otro concepto es los cables de fibra óptica. Los cables de fibra óptica eh, son los únicos que en realidad son parte de las tres capas en una red SAN. Todo lo que se conecta a una SAN utiliza fibra de vidrio para transmitir ondas de luz de un dispositivo a otro. Eh, Realmente se puede utilizar otro medio, pero en este caso, refiriéndonos a una tipología que se llama Switched Fabric, vamos a tratar realmente solo con el apartado de fibra óptica. Y así, para hablar de la capa de anfitrión o la host layer, podemos decir que los principales componentes de esta capa son los mismos servidores, el bus de host, los adaptadores HBA eh, y todo el software que se ejecuta en el servidor que permita que el adaptador del bus del host pueda comunicarse con la capa de fibra. La capa de fibra o fabric layer. En esta capa, antes de introducirla, vamos a hablar de algunos periféricos y términos que es necesario eh, destacar. Los hoops. Los hoops es un dispositivo electrónico simple que conecta físicamente los cables en un bucle lógico. Eh, Esa es la razón por la que las SANs basadas en eje se llaman subloops. El hoops tiene puntos de conexión eh, y puertos gigabits que se utilizan para conectar a los cables concentradores. La luz que entra por el cable puede pasar a través del centro de un dispositivo conectado a otro puerto y así alrededor del bucle de cada puerto el conector hoops puede eh, acceder a la data a través de pivotes conectados a un bucle de hoops o concentradores. Solo un dispositivo puede comunicarse a través de un conectador a la misma vez. A la derecha se puede ver un ejemplo de lo que es un hoops. Los switches. Los switches son dispositivos eléctricos inteligentes que conectan físicamente a los cables. Los switches son el corazón de una red SAN. Aquí es donde la gran cantidad de la inteligencia reside. A la derecha se puede ver un ejemplo de lo que es un switch. Las puertas de enlaces, gateway. Una puerta de enlace, también referido como un puente o bridge, es un dispositivo electrónico inteligente que físicamente o lógicamente permite a los dispositivos comunicarse a través de un protocolo para hablar con los dispositivos de un protocolo diferente. O sea, por ejemplo, una puerta de enlace de ISCSI puede conectar los hosts que usan el protocolo ISCSI diferente y para que trabajen a la par en una red SAN. A la derecha se ve un ejemplo de lo que sería un dispositivo gateway donde tiene una entrada, tiene dos entradas, una USB y otro PC2 y dentro de este dispositivo estas dos entradas pueden convergir, o sea, pueden comunicarse. Los routers. Los routers son otro dispositivo inteligente que físicamente o lógicamente asignan las rutas de datos entre las redes individuales. Un router para una SAN tiene ciertas peculiaridades. Por ejemplo, tiene una entrada de SCSI, tiene también una entrada de Fiber Channel y tiene un rear view que
o sea, sirve para conectar los elementos que conforman una red SAN. Ya introduciendo esos términos, vamos a hablar sobre la capa de fibra. Bueno, en la capa de fibra o de Fiber Channel es la parte real de la red SAN. Es la parte donde se conectan todos los cables. También es donde se encuentran los hoops, los switches, los gateways, los routers, y es donde se unen todos los cables y realmente se hacen las instalaciones físicas lógicas. La capa de almacenamiento, storage layer. Al igual que en las otras capas, vamos a introducir algunos términos para entender lo que es la capa de almacenamiento. La capa de almacenamiento tiene, por ejemplo, un firmware, que es una especie de sistema operativo que sirve para que los discos conectados a ella puedan, puedan trabajar de una manera más eficiente. Realmente los firmwares son lo que hacen que los arreglos de discos puedan funcionar de la manera inteligente que funcionan. Eh, Esos arreglos de discos pueden ser de diferentes tipos, dependiendo de la forma en que se arreglan o se reúnen. Por ejemplo, pueden ser matrices modulares. Las matrices modulares tienen menos conexiones portuarias que las matrices monolíticas. Por lo general almacenan menos datos y se conectan a un menor número de servidores. Están diseñadas para que puedan empezar poco a poco con solo unas pocas unidades de diseño, añadiendo más unidades al array o matriz a medida que crecen las necesidades de almacenamiento. Las matrices modulares vienen en estantes que sostienen las unidades de discos. Cada estante puede contener entre 10 a 16 unidades. En función del modelo y fabricantes, las matrices modulares normalmente caben en un estándar de la industria de bastidores de 19 pulgadas. Para que esto sea así y pueda obtener todos los servidores y discos en el mismo stack. Las matrices monolíticas. Las matrices monolíticas son esas grandes colecciones de unidades de discos del tamaño de un refrigerador que se ven al lado de la mainframes en esos laboratorios de supercomputación que hemos visto en revistas y películas. Hay que destacar que la diferencia más notable entre las matrices modulares y las matrices monolíticas es la forma en que tratan la memoria caché. Para hacer el comentario más general sobre la capa de almacenamiento, podemos decir que la capa de almacenamiento es donde los datos residen dentro de la SAN. Esa es la capa que contiene todas las unidades de discos y las unidades de cinta y otros dispositivos de almacenamiento como la unidad de almacenamiento óptico y cualquier tipo de arreglos de discos que resida dentro del mismo arreglo de discos. Los dispositivos de la capa de almacenamiento incluyen cierta inteligencia. Ya hablamos de las matrices redundantes de discos económicos o RAID, que son las encargadas del agrupamiento de esas grandes cantidades de discos en las matrices modulares o monolíticas. Otro apartado son la Logical Unit Number o LUMS que mencionamos hace algunos momentos. Las lógicas Unit Numbers LUM son un número de unidad lógica que representa el espacio de almacenamiento de los discos que se toman en un conjunto RAID. Un disco lógico puede ser creado ya sea de todo el espacio del conjunto RAID o solo de una parte del espacio llamada partición. A la derecha se ve un ejemplo gráfico de cómo sería un LUM y cómo se van asignando números de manera ascendente a esas unidades de discos virtuales
que representan la totalidad o una porción del total de almacenamiento que se dispone en la red SAN. Las particiones de discos realmente son un pedazo del disco único. O sea, es como fraccionar el disco en diferentes partes que se puedan usar independientemente. Protocolos que intervienen en una red SAN. Cuando hablamos de la definición de una red SAN, mencionamos algunos protocolos como el Fiber Channel y el ISCSI. Esos realmente son los protocolos más usados en las redes SAN, aunque hay varios más, varias extensiones y variaciones de estos dos. Bueno, a continuación hablaremos un poco más del Fiber Channel Protocol. El Fiber Channel Protocol es el lenguaje utilizado por los HBA, los hoops y los switches para establecer el contacto entre dispositivos para hacer la función de almacenamiento. Básicamente el protocolo de canal de fibra es un lenguaje de bajo nivel. Es el medio de comunicación entre componentes de hardware reales y entre las aplicaciones que se ejecutan en el hardware. En realidad, los dos protocolos que constituyen el canal de fibra o el Fiber Channel son el Fiber Channel Canal Bucle o el bucle del canal de fibra y el Fiber Channel Switched o fibra del canal conmutada. Una traducción un poco jocosa en español. El SCSI Protocol. Este es el lenguaje utilizado por las aplicaciones de servidor SAN para hablar con las unidades de discos. Este protocolo se encuentra en la parte superior del protocolo de canal de fibra. El ISCSI Protocol. Este protocolo que se utiliza en una red IP en lugar del canal de fibra y es basado en Infinity Band Protocols tales como ICER y SRP, que también se puede utilizar para crear una red de almacenamiento de alta velocidad. Plataformas para redes SAN. Bueno, no todos los servidores realmente soportan una red SAN, ya que una red SAN realmente no se puede implementar para todo el mundo. Hay ciertos criterios que hay que tener en cuenta para implementar una red SAN. Por ejemplo, si el flujo de datos realmente es un problema para una empresa o el volumen de datos representa una de las variables críticas de la empresa o el número de servidores excede el 16, pues una implementación de una red SAN es una solución factible para esa empresa. Pero empresas con un pequeño flujo de datos y que no tengan más de 16 servidores no son candidatas para la implementación de una red SAN. Si le sumamos a eso el NOPS o Network Operation System que corre a los servidores de una empresa, tenemos que tener en cuenta que algunos NOPS o sistemas operativos de redes no, no son capaces de correr una red SAN. Principalmente los derivados de Unix anteriores a la versión 1.55 y la versión de Windows Servers 3.52 hacia atrás no son compatibles con las redes SAN. Por otra parte, los siguientes servidores que se muestran a la derecha son todos compatibles de manera nativa con las redes SAN. Hay algunas empresas que
se dedican a desarrollar hardware eh, y todo tipo de mecanismos para la implementación de redes SAN. Entre ellas figuran en el listado de la ESNIAT, que es el consorcio de redes de área de almacenamiento. Empresas multinacionales como Microsoft, Cisco, IBM, Intel, Net Applications, entre otras. Este listado se obtiene en la página de la ESNIAT. Eh, la ESNIA es el Storage Network Industrial Alliance, el cual fue fundado en 1997 y es una empresa que realmente se dedica um, a lo que es trabajar en los estándares de redes de almacenamiento como la SAN, las DAS y otros proyectos que se están presentando o se presentarán en el futuro a la industria. Bueno, hablemos un poco de las aplicaciones y de la ventaja que obtienen al estar conectadas a las redes SAMS. La mayoría de las aplicaciones se benefician de un acceso rápido a la red y más a las unidades de almacenamiento. Todo esto es posible gracias a las redes SAMS. Pero no solamente las redes SANS benefician a la rapidez del acceso a la información o al dispositivo de almacenamiento. Las redes SANS funcionan de manera nativa para algunos tipos de aplicaciones como los Cluster Applications. Las Cluster Applications son aplicaciones creadas mediante la vinculación de un gran grupo de servidores que trabajan como uno y que a través de una red rápida permite que las aplicaciones accedan a los discos de almacenamiento de manera independiente, como si fueran como si fuera la fuente de la aplicación. O sea, como si la aplicación tuviera nativamente instalada en uno de esos servidores, aunque realmente esté usando los recursos de varios servidores a la vez. Estos son algunos de las empresas que han desarrollado Cluster Application. Entre ellas destacan, por ejemplo, IBM, Oracle con su sistema de prueba de fallos Cluster, Microsoft con su servidor de Cluster, y otras empresas como Novell y HP. Las aplicaciones de copia de seguridad o de backups application. Estas realmente, esos softwares de copia de seguridad que están diseñados basados en SAN son realmente optimizados para el uso del hardware de tipo SAN. El software de copia de seguridad realmente se aprovecha de la inteligencia que tiene las redes SANs para tener mayor agilidad a la hora de hacer el backup de los datos. Estos son algunos de los software que se desarrollan con soporte nativo a redes SAN. Entre ellos está el Verita Net Backups, el Tivoli Storage Manager, el Veritas Backups Access Enterprise Edition, el Lagato Network y el Convalue el Convalue. Este es un diagrama de cómo las aplicaciones eh, se realmente se pueden aprovechar de una red SAMS. Otro tipo de aplicaciones que aprovechan las redes SAN son las aplicaciones las aplicaciones virtualizadas o soluciones de servidor virtualizadas. Este tipo de aplicaciones realmente son aplicaciones que
requieren un tipo de hardware específico, pero pero que no realmente están instalados en ese hardware. Entonces, por medio de software, se crean las condiciones para que estos eh, software aplicaciones corran como si estuvieran en esos hardware que requieren. Algunos de los software de virtualización como VMware o Virtual Iron o el Microsoft Hyper-V en Geran son algunos ejemplos de software que usan la capacidad de intercambio de datos de una red SAMS. Topologías usadas en las redes SAMS. Como hablábamos anteriormente, las topologías en una red SAMS son varias, pero la topología que más destaca en cuanto a la implementación de fibra óptica es la Switched Fabric. La Switched Fabric realmente se subdivide en tres subtopologías, las cuales desarrollamos a continuación. Está la Switched Fabric Point to Point. La Switched Fabric Point to Point realmente es una tipología que no requiere hoops o switches. Es realmente la más barata de implementar, pero también es la más limitada en sus capacidades. Eh, no es realmente sorpresa que realmente pueda soportar dos dispositivos. También está la tipología loop o continuo, que es una tipología que utiliza hoops. Es realmente la siguiente más barata en comparación con la point to point. Y tiene la desventaja que no es muy escalable, al menos no con facilidad, por lo que son más utilizadas para pequeñas empresas y operaciones de mediana importancia. Eh, en estas hay un límite de dispositivos. eh, Realmente son solo 127 dispositivos que se pueden conectar en este tipo de subtipología de Switched Fabric. La tipología Fabric es realmente la más común y es la más cara. En esta tipología realmente es una tipología eh, que tiene la ventaja de que el número de dispositivos que se puede conectar es realmente muy grande. En teoría son 16 millones de dispositivos. Eh, Tiene una, una ventaja también, que es que no acepta bloqueo. O sea, varios dispositivos pueden hablar entre sí sin ningún tipo de restricción, y este tipo de ventaja hace que los dispositivos conectados a la red sean eh, en sí full, tengan una compenetración y puedan eh, intercambiar o comunicarse sin ningún tipo de resistencia o de limitaciones de la red. Esta es una imagen que refleja las tres tipologías de izquierda a derecha. ¿Cómo saber si una red SAN es adecuada para un negocio? Aunque hablamos un poco hace un rato de cómo saber si una red SAN era eh, realmente útil o no para un tipo de negocio, podemos expandir esto un poco diciendo que las redes SAN tienen muchísimas ventajas para el flujo de datos y la administración de datos, como solución de almacenamiento. Pero este tipo de soluciones pueden tener algún alternativas más baratas y no, quizás no tan escalables como las redes SANS, pero sí más adecuadas a las necesidades de negocios o empresas que no requieren esa gran velocidad, o no requieren esa gran flexibilidad en
en cuanto a los sistemas de almacenamiento de datos. Hay una regla básica para hacerla, para discernir si una empresa requiere o no una implementación de una red SAN. Es lo que se llama regla de 16, que dice que es una buena práctica incluir este tipo de redes SANs si una empresa tiene 16 o menos servidores, y es un absurdo a su vez contratar una red SAN si esta empresa tiene mucho menos de 16 servidores. Eh, Hay soluciones menos costosas como las redes NAS que pueden suplir la necesidad de un sistema estable de almacenamiento y resulta mucho más económico que utilizar o implementar una red SAM. Entendiendo, vamos a enumerar algunos beneficios que de manera inmediata produce la implementación de una red SAM. Por ejemplo, mejor utilización del personal. Ya que al implementar una red SAM permite que un menor número de personas pueda manejar mucha mayor cantidad de datos. Eh, Como consecuencia del anterior beneficio, también se ve reflejado que a una menor cantidad de personas pueda manejar el flujo de datos, esto reduce la cantidad de personal y por ende reduce el costo de mano de obra, de manutención del sistema de datos. Mejora la disponibilidad global. eh, Realmente al almacenamiento estar mejor posicionado y al moverse más libremente, independiente de los servidores y de la red que alimenta a los servidores, los datos se pueden accesar con mucha mayor flexibilidad y facilidad. Al no tener la necesidad de estar utilizando tanto recursos del servidor en cuanto a almacenamiento se refiere, no habrá necesidad de estar expandiendo o actualizando servidores, ya que los servidores de almacenamiento son requieren una gran capacidad, pero al implementar una red SAN, estos servidores se verán realmente reducidos, ya que la red SAN simplemente necesitará más dispositivos de almacenamiento cuando el volumen de datos se duplique o se extienda. Como ya mencionábamos anteriormente, las redes SANs tienen una de las grandes ventajas de ellas es que mejora el rendimiento de las redes. El rendimiento y el movimiento masivo de datos también se verán afectados de manera positiva por la implementación de una red SAN. Reduce la ventana de copia de seguridad. Una ventana de copia de seguridad es una ventana que dura el tiempo que se ejecuta el proceso de respaldo de la información. A las redes SANs ser tan rápidas, estas ventanas duran mucho menos tiempo, ya que la copia de seguridad será mucho más rápido. Como las redes SANs utilizan de manera tan inteligente los arreglos de discos, eh, estas prevén cualquier tipo de falla y en dado caso de que un disco falle, el otro disco de respaldo entrará en su funcionamiento y realmente el servidor no dejará de funcionar, ya que los datos en ningún momento fallarán. La escalabilidad no disruptiva o ruptura brusca se refiere a que la implementación de una red SAN no inhibe
que el sistema de red siga creciendo y actualizándose mediante los tiempos lo requieren. Las redes SAN también proveen unas grandes cualidades para el desarrollo y la prueba de aplicaciones. Como mencionábamos anteriormente, las redes SAN sirven como base para los cluster applications. Otra de las ventajas de las redes SAN es que permite que el almacenamiento se pueda incrementar mediante se va necesitando. Ahora, ¿quiénes deberían implementar una red SAN? Una red SAN debería ser implementada por cualquier empresa o negocio que necesite realmente una mejora en cuanto al flujo de datos. A esas empresas que están agobiadas por el continuo crecimiento del volumen de datos y que los sistemas de almacenamiento tradicionales no les sirven o no les satisfacen. Um, También las redes SAN van dirigidas a esas grandes empresas que utilizan cantidades inmensas de servidores y que necesitan que las redes se manejen de una manera óptima. También para esos aplicaciones que utilizan servidores que requieren el constante uso de archivos y de información que deberá ser entregada a las aplicaciones de manera inmediata. Las redes SANs son específicas para este tipo de casos. Como mencionábamos anteriormente, las redes SANs no deberían ser implementadas por empresas pequeñas o por negocios que solo necesitan más espacio o que realmente no necesitan tanto un control o un manejo tan específico de la información y del almacenamiento de la misma, sino que requieren más un, un flujo un poco más desahogado. Este tipo de redes realmente no sería una solución práctica para este tipo de empresas, ya que lo que realmente significaría sería una un gran gasto que no realmente no compensaría en, en beneficios este tipo de inversión. El siguiente es un diagrama sencillo de una red SAM. Conclusión. Como ya venimos hablando, las redes SAM son una alternativa para empresas que tienen problemas con el volumen de datos, el volumen del crecimiento de sus datos y necesitan que sus redes realmente accedan a esos datos de manera fluida. La mayoría de las empresas que tienen ese tipo de problemas son empresas grandes, muy grandes, que realmente su materia prima es la información y que resguardar esta información, manejar esta información es de vital uso, de vital importancia, ya que la información para ese tipo de empresas es tan valiosa. Las redes SAN son realmente una solución muy lógica para que esas empresas puedan seguir realizando su trabajo de manera óptima. Eh, Realmente las redes SAN, como se ha dicho, es es un modelo que se sigue expandiendo, que se sigue implementando, que quizás no es tan conocido, no es una solución que todos realmente vayamos a usar, pero es una solución que realmente es prometedora, que en el futuro no muy lejano
pueda ser el estándar que marque la tendencia en cuanto al almacenamiento de servidores, ya que la tendencia de nosotros como sociedad colectiva mundial es utilizar dispositivos y aplicaciones móviles, los cuales requieren una continua acceso a información y a medios de almacenamiento que regularmente está en la nube, y esa infraestructura realmente necesita este tipo de redes de alta velocidad y que son idóneas para este tipo de casos y de trabajo. Bueno, muchas gracias. Este fue nuestro trabajo final para la materia de redes. Esperamos que quien vea este video también se lleve una idea por lo menos básica de lo que son las redes SANS y de cómo funcionan y para qué son realmente útiles. Nosotros somos estudiantes, no tenemos tanta experiencia ni conocimiento sobre el tema, pero este es el resultado de un trabajo de investigación para la materia de redes de procesamiento de datos en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, en República Dominicana. Gracias.